una historia de éxito y una historia de transformación personal y profesional. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Desde luego el héroe. El héroe es el líder que transforma su vida. El otro protagonista es su propio equipo de trabajo. Otro protagonista es su propio jefe. Y la última protagonista fui yo, su coach que le ayudó a que pudiera hacer ese proceso de transformación. Los inicios del proceso de coaching parten de un assessment center en el que se evalúan 9 competencias. De las 9 competencias, no voy a citar las 9, pero sí voy a enumerar alguna como competencia de visión global de negocio, competencia de planificación y organización, competencia de rigor profesional. Y las 2 competencias que aparecen más bajas y que, por lo tanto, son competencias que tenemos que trabajar en el proceso son la orientación a las personas y la comunicación y escucha. Bien, esto es una primera información sobre qué tenemos que trabajar en el proceso. La siguiente cosa, antes de iniciar el proceso, es la entrevista que yo tengo con el jefe de, bueno, no he dicho el nombre, el nombre figurado de la persona que hace ese proceso de transformación es Javier, ¿no? Y el jefe de Javier es Pedro. Entonces, antes de iniciar el proceso, yo me reúno con Pedro y me dice: Javier es un excelente profesional. Es un excelente profesional, si bien tiene un carácter seco. Tiene un carácter seco y además del carácter seco, yo creo que, desde mi punto de vista, necesita trabajar la implicación de su equipo de colaboradores y necesita también trabajar otros estilos diferentes de liderazgo. Bueno, esto es la opinión de Pedro sobre lo que tendríamos que trabajar con Javier. Hay otra información, y es una información que aporta un test de personalidad donde los resultados arrojan un perfil muy orientado a las personas, un perfil de persona muy amigo de sus amigos, un perfil de persona amigable, ¿no? Entonces, claro, la primera conclusión es: qué contradictorio. ¿Cómo puede ser que en el assessment digan es que tiene que trabajar la competencia de orientación a las personas, tiene que crear climas y ambientes más amables? Y el test dice que es un perfil orientado a las personas, ¿no? Bueno, pues con todo esto me voy a la primera sesión con él, que es una sesión de diagnóstico, donde se establece un poco cuál va a ser el punto de partida del proceso y, claro, se crea también cuál va a ser las reglas del juego, qué compromisos vamos a tener tanto el coach como él mismo. Y, de alguna forma, en esa primera entrevista, una primera sesión que no fue nada fácil, ya os lo digo, por diversas razones. Primero, porque me recibe en una sala donde hacía muchísimo calor y una sala donde reciben a los proveedores, ¿no? Luego ya el resto del proceso lo hacíamos en su despacho, pero la primera, entre el calor que hacía en la sala y la contradicción que yo tenía que poner encima de la mesa para ver cómo podríamos trabajar, pues yo me sentía un poco agobiada, ¿no? Entonces le hago ver la contradicción. Y le hago ver la contradicción y digo, a ver, hay cosas que no entiendo. Porque en el assessment me dicen que la orientación a las personas, tu jefe me dice que tienes un carácter un poco seco. Y sin embargo el test dice todo lo contrario. ¿Qué hacemos con esto? Y me dice, no, si yo soy muy amigo de mis amigos, yo soy una persona que fuera del trabajo tiene un buen sentido del humor, que es una persona a la que le importan las personas. Y entonces, ¿por qué en el trabajo no? Y me dice, hombre, no, es que yo creo que en el trabajo hay que ser serio. Yo, bueno, podía haber argumentado con él, pero decidí que no era el momento. Y sí que le pedí lo siguiente, y es, vale,
pues yo te voy a pasar otra prueba similar a la que hiciste, diferente, pero vamos a ver realmente qué resultados puede dar en cuanto a perfil, ¿no? Entonces, ya la siguiente sesión, con esa prueba, junto con otros documentos que le facilité pues, para poder trabajar más elementos que tienen que ver con qué puntos fuertes tiene, qué áreas de mejora o incluso el propio objetivo que él quiere marcarse en el proceso de coaching, ¿no? Vamos a la sesión y en esa sesión me encuentro bueno, que él decide que uno de los objetivos que se quiere marcar es, uno, cambiar la percepción de la gente, de su equipo, de las personas, cambiar la percepción respecto a la orientación a las personas. Y el otro objetivo clave que él se marca es que su equipo le recomiende. Quiere que su equipo quiera seguir trabajando con él, que le recomienden, en definitiva, ¿no? Trabajamos un poco sobre qué puntos fuertes tenían, vimos los resultados del test y van en la misma línea. O sea, la línea de un perfil muy amigo de sus amigos, muy orientado a las personas, ¿no? Empezamos a trabajar la siguiente sesión. Es una sesión en la que yo estoy en una de sus reuniones con su equipo. Yo quiero conocer a su equipo. Yo tengo que preguntar a su equipo cómo le ven, ¿no? Le pregunto al equipo cómo le ven y le pido al equipo que escriba cuáles son las percepciones que tiene acerca de 3 aspectos claves. Uno, el aspecto de las propias reuniones que ellos tienen, ¿no? ¿Qué puntos fuertes que mejorarían? El aspecto del propio equipo, cómo se sienten como equipo, qué puntos fuertes que mejorarían. Y el tercer aspecto es el liderazgo de Javier, que es qué puntos fuertes o qué aspectos mejorarían del liderazgo. Bien, ¿qué aparece aquí? El equipo, bueno, establece una serie de propuestas de mejora, como incorporar a los técnicos junto con los mandos o los gestores que tienen un nivel de mando y dice, bueno, pues queremos reuniones donde esté el equipo completo. Si bien en lo que toca a los objetivos que nosotros teníamos, el equipo dice, es una persona que necesita desarrollar empatía y es una persona que necesita desarrollar la cercanía y que necesita desarrollar la orientación a las personas, ¿no? Pero es una información más que vamos sumando, ¿no? Empezamos a trabajar en procesos de sobre todo de modelos de liderazgo. Empezamos a trabajar de una manera práctica donde la gente lo que hace es hacer un análisis de su equipo de colaboradores para ver cómo le puede ayudar a desarrollar determinadas competencias, ¿no? El punto de inflexión del proceso es cuando llegan los resultados de un feedback 360 que se había cumplimentado con anterioridad al estar yo con ellos en una reunión, ¿no? Y los resultados del feedback son, bueno, pues van en la misma línea. Y a él no le gusta nada. Y cuando yo me reúno con él le pregunto, oye, cuéntame, ¿cómo ha ido, cómo está el feedback? ¿Cuáles son los resultados? Y me dice, pues no, muy bien. Y yo, ¿cómo te has sentido? Dice, ahora mejor. Dice, pero lo he pasado mal, porque lo que yo obtengo y el resultado que he obtenido no me gusta, la foto no ha salido bien, ¿no? Entonces ahí empieza realmente el verdadero motor del cambio, ¿eh? Es decir, ahí es cuando de repente él quiere de una forma fuerte hacer el cambio para conseguir el objetivo. Seguimos trabajando en el proceso. Si bien antes, cuando llegan los resultados y él se siente tan mal, me dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Me pide ayuda y le digo, mira, podemos intentar crear diferentes hipótesis de por qué tu gente te ha valorado de esta manera, pero no tiene sentido. O sea, la única manera que nosotros tenemos y que tú tienes de saber qué es lo que está pasando es que les preguntes.
Entonces, reúnelos, pregúntales qué es lo que ven, qué es lo que necesitan. Y eso sí, dejamos claro una cosa, y es, no les reúnes para que justifiquen nada, ¿no? No quieres justificaciones, quieres ayuda, no más. O sea, los necesitas, porque si no, sin la ayuda de ellos no vais a poder hacer nada, ¿no? Les reúne, les pregunta y entonces aparecen, empiezan a hacerle una serie de propuestas sobre cambios que pueden hacer, ¿no? Tanto desde el punto de vista organizativo del departamento como algún tipo de acciones que supongan pues crear una mayor cohesión como equipo, que ellos pues modifiquen las relaciones de colaboración, de participación y de implicación, ¿no? Entonces, una de las cosas que deciden es institucionalizar lo que llaman las cervezas de los viernes. O una vez al mes se van a comer todos juntos. O empiezan a organizar partidos de pádel. Bueno, el tema es cómo determinadas actividades informales van creando cohesión y van creando piña. En este punto hay un conflicto con una de las personas del equipo, porque es una persona que no terminaba el trabajo y eso suponía que otros compañeros tenían que hacer el trabajo por ella, ¿no? Y la forma de resolver el conflicto es, claro, Javier se sienta, habla con ella, y también sus propios compañeros se sientan con ella y le hacen ver cuáles son las consecuencias de que ella no termine el trabajo y que supone que pues, tienen que, evidentemente, hacer el trabajo que ella no hace, ¿no? Se resuelve ese conflicto, consiguen que la persona se integre al equipo. Y llegado a un punto en el que están trabajando de esa forma, llegado a un punto, Javier me dice, necesito tu ayuda. Yo, bien, dime, ¿qué quieres que haga? Que les vuelvas a preguntar. O sea, que vengas a una reunión y vuelvas a preguntar a la gente dónde están los cambios, que si perciben cambios, dónde están los cambios que necesitamos seguir trabajando, ¿no? Y me voy, les pregunto, recogemos todas las aportaciones de manera escrita, las sintetizo, se lo devuelvo, me siento con Javier y vamos analizando una a una. Ahora bien, ¿qué hace él? Él lo que hace es, ese mismo documento se lo pasa a su equipo y dice, yo quiero que chequeéis vosotros en cada una de las sugerencias si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido o nos falta algo por conseguir, ¿no? En esa reunión falta una persona que está de vacaciones y entonces en esa persona que está de vacaciones la entrevisto porque queríamos saber qué decían todos, el conjunto de personas. Entonces esta persona, cuando la entrevisto, me dice algo así como ha cambiado mucho el ambiente, ha cambiado mucho la situación. Me dice, Javier está más dicharachero, está no tan parco en palabras como era antes, ¿no? Dice, qué duda cabe que las cervezas de los viernes y las comidas ayudan, ¿no? Ahora bien, dice, ahora somos más equipo. Nos pregunta, me demuestra que confía en mí, me siento valorada. Hay más cercanía y reconocimiento. Hay más comunicación y acercamiento y se reconoce el trabajo bien hecho. Estos son declaraciones de la persona que no estaba en la reunión y a la que yo me entrevisto con ella y le pregunto, ¿no? En este punto, claro, ya se empiezan a ver los resultados, ¿no? Entonces Javier dice algo así como, escucho y soy menos impulsivo, he cambiado la relación con mi gente, los implico más y ellos me apoyan. No ha sido fácil y estoy muy satisfecho. Tenía conciencia de que quería hacer los cambios. Dice, el trabajo no termina aquí. Creo haber conseguido mi objetivo, que mi equipo me recomiende y que quiera seguir conmigo. Y no se puede volver atrás con los logros conseguidos, ¿no? Claro, los principales cambios en el equipo, y que decía el equipo, eran que se ha conseguido una mayor cooperación entre ellos, que se ha conseguido una mayor coordinación,
que hay una mayor comunicación, más confianza, y esta palabra es clave, o sea, la más confianza es clave, ¿no? Claro, en relación con el liderazgo de Javier, su equipo decía, es más accesible, es más empático y es más cercano, ¿no? Y Pedro, su jefe, decía, el cambio ha sido espectacular, todo su equipo lo dice y lo he felicitado por ello. Pero el cambio no solamente se percibe en su equipo, sino en el resto del departamento. Se percibe el cambio y ya lo están comentando, ¿no? Y él me comenta una anécdota de una cena a la que había asistido todo el área y una persona de otro departamento le había dicho, oye, te voy a decir una cosa. Dice, ¿qué me tienes que decir? Dice, que me dais envidia. ¿Que me das envidia? Sí, porque se os ve tan contentos, se ve tan buen ambiente que sois envidiables, ¿no? Bueno, prácticamente aquí ya habríamos acabado con el proceso y llega ya la última sesión, ¿no? La última sesión, que es un balance de lo que es el proceso. He contado lo que contaba Pedro, su jefe, antes, si bien la última actividad del proceso es volver a reunirnos con los jefes para darles un feedback y hablarle de cómo se ha producido todo el proceso, ¿no? Entonces, en la última sesión, que hacemos un balance de lo conseguido y de cómo hemos trabajado, Javier lo que dice es lo siguiente, ¿no? Dice, me ha costado mucho, he sufrido. Tenía claro que quería acabarlo, pero he sufrido. Y yo le pregunto, bueno, ¿y ahora? ¿Eso que decías de que en el trabajo había que ser serio? ¿Realmente eso es así? Y me ha dicho, no. Dice, con emociones positivas y con alegría se consiguen mucho mejor los resultados, ¿no? Y me dice también, he estado tentado a reservar el primer box del primer día, ¿no? Porque las siguientes sesiones, evidentemente, las hacíamos en su despacho, ¿no? Bueno, me dice, no te vayas, que tengo una cosa para ti. Y entonces viene, me entrega un regalo, lo abro y me encuentro con un bolígrafo. Y me dice, bueno, este bolígrafo es para que sigas ayudando a la gente a reescribir historias, ¿no? Es un bolígrafo, es simbólico, ¿no? ¿Para qué sirve el bolígrafo y qué se ha hecho durante todo el proceso, que se han ido escribiendo cosas, ¿no? Bueno, pues yo, con emoción contenida, lo único que se me ocurre es coger el bolígrafo y en el cuaderno escribir la palabra gracias. Bueno, aquí acaba la historia. La historia es un proceso de coaching y cómo hemos ido trabajando en las diferentes fases, ¿no? Y lo que quiero es, en el tiempo que nos queda, es comentaros por qué cuento una historia, ¿no? Cuál es el poder que tienen las historias y qué relación tienen las historias con el cerebro y qué es lo que ocurre con... Es decir, que al cerebro le encantan las historias. Las historias tienen un poder para mover emociones y la emoción tiene un poder que es motor. La emoción es lo que permite transformar, ¿eh? Entonces podemos decir también que las historias cambian la conducta porque afectan a la neuroquímica. Y cuando se cuenta una historia, estamos generando un determinado neurotransmisor que es oxitocina, ¿eh? En el proceso, aparte de oxitocina, que es ese neurotransmisor que lo que hace es crear el vínculo, lo que hace es, bueno, hacer que las personas se unan, ¿no? Hay otro neurotransmisor fundamental para el aprendizaje, que es dopamina, y aquí se ha producido un proceso de aprendizaje y un proceso de cambio. Y hay otro neurotransmisor clave, que es la serotonina. Y él, cuando dice estoy más tranquilo, estoy más relajado y hay más confianza, estamos hablando de cómo la serotonina ha estado afectando, ¿no?
La otra cosa que quería comentaros es qué modelo de liderazgo hay detrás de toda esta historia, ¿no? Y el modelo de liderazgo detrás de toda esta historia es un modelo del líder emocional o el líder resonante del que nos habla Boyatzis. Y Boyatzis habla del poder que tiene la emoción en el cambio, en la transformación. Y habla también de las 4 etapas que tiene todo cambio intencional. Y dice, la primera etapa es establecer el yo ideal. ¿Recordáis en la historia cuando él decía, yo quiero que mi equipo me recomiende? Quería visualizar, o sea, estamos hablando del sueño, lo que yo quiero conseguir, ¿no? La segunda tiene que ver con la identificación de lo que se llama el yo real, que tiene que ver con cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades o cuáles son las áreas de mejora. Recordáis que esto es otra de las cosas que hemos ido haciendo, es cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son las áreas de mejora. Y luego el tercer punto tiene que ver con el entrenamiento. ¿Por qué? Pues porque si no se entrena es difícil que se produzcan redes, que las redes neuronales se empiecen a afectar. O sea, estamos modificando hábitos de actuación. Y eso supone que tiene que entrenar el comportamiento, que tiene que entrenar la emoción, que tiene que entrenar el sentimiento, ¿no? Y la cuarta elemento importante es buscar una red de relaciones que apoyen al cambio. Yo formaba parte de esa red de relaciones, pero su equipo también formaba parte de la red de relaciones e incluso su propio jefe formaba parte de la red de relaciones que apoyaban el cambio y que estaban estimulando el cambio, ¿no? La última cuestión tiene que ver con el sistema de la propia organización. Entonces, cuando tú, desde un punto de vista sistémico, cuando se produce un cambio en uno de los elementos del sistema, se producen cambios en los otros elementos del sistema. Y el proceso de cambio se ha dado a 3 niveles. El nivel individual, que era el propio Javier, el nivel de equipo y el nivel organizacional, porque eso ha contribuido a transformar la cultura de la propia organización, ¿no? Y voy a terminar con una frase de Paul Thak. Paul Thak es un neuroeconomista que ha trabajado muchísimo qué es lo que ocurre cuando se cuentan historias y cómo está la implicación de la oxitocina cuando se cuenta la historia, ¿no? Y Paul Thak dice, las historias son poderosas porque nos transportan al mundo de otras personas, cambian la manera en la que funcionan nuestros cerebros y potencialmente cambian nuestra neuroquímica. Y eso es lo que significa ser una criatura social. Pues muchísimas gracias por escucharme y espero que os haya ayudado a llevaros algo, ¿no? de la historia y de cómo se ha establecido el proceso. Bueno, y decir que estamos en este stand junto con Nuria, en este que tenéis enfrente. Entonces, cualquier cosa, NSR y 3 vías training. Entonces, cualquier cosa que necesitéis, estamos ahí, por favor, ahí enfrente. Tenemos gominolas, si os gustan las gominolas, o los caramelos Sugus, pues también. Sí, claro, sí. Sí, claro, por supuesto. Que sí. ¿Sabes? Que veniros al stand, vamos. Muchísimas gracias.